Desde una parte de Occidente se nos ha prometido el despertar del dragón, el país que acabaría con la hegemonía de Estados Unidos y Occidente. Un nuevo orden mundial, decían. Pero China parece no seguir esas directrices. Su supuesto mayor aliado, Rusia, se mete en una guerra y China se pone de perfil. El líder de Venezuela es capturado por los estadounidenses y China no dice nada. Cuba pasa por un calvario y China no sale al rescate del régimen comunista como lo hacía la Unión Soviética. Y lo último, Irán, un gran proveedor de petróleo para el gigante asiático, es arrasado por Trump y los suyos, y otra vez a China se le espera, pero no aparece. Por lo tanto, en el vídeo de hoy me hago unas cuantas preguntas. ¿Es China un mal aliado? ¿Se aprovecha China de sus aliados? ¿Cómo de dependiente es China en realidad de Occidente? ¿O es que, en realidad, no entendemos la política china? Quédate hasta el final para saber mi opinión. ¿Es China un mal aliado? La cruda realidad del pragmatismo de Pekín. En el tablero de la geopolítica actual, muchos países ven en China el contrapeso perfecto al dominio de Occidente. Líderes de naciones que desafían el orden establecido suelen viajar a Pekín buscando un escudo protector o un hermano de armas. Sin embargo, la historia y los datos recientes nos cuentan una versión muy distinta. La realidad es fría y calculadora. Para el gigante asiático, el concepto de alianza no se escribe con lealtad ideológica, sino con tinta de contratos comerciales. China no tiene aliados, tiene clientes. El mito de la solidaridad comunista. El caso de Cuba. Para entender la frialdad de Pekín, debemos mirar a Cuba. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética mantuvo a la isla a flote mediante subsidios masivos, petróleo regalado y la compra de azúcar a precios inflados. Moscú veía en Cuba un bastión ideológico estratégico que valía cada rublo invertido. Hoy, Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con apagones constantes y escasez de alimentos básicos. Sin embargo, la respuesta de China ha sido mínima. ¿Por qué? Porque para China, la hermandad comunista es secundaria frente a la rentabilidad. Cuba no tiene recursos naturales de gran escala que Pekín necesite con urgencia, ni una economía capaz de pagar créditos. A diferencia de la antigua Unión Soviética, China no está dispuesta a subvencionar un modelo económico fallido solo por afinidad política. Si no hay nada que ofrecer, Pekín simplemente observa desde la distancia. Venezuela. El petróleo no compra lealtad política. Venezuela es otro ejemplo de este pragmatismo radical. A pesar de poseer las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, el país ha visto cómo su gran aliado chino se ha mantenido al margen de sus crisis políticas más agudas. China ha prestado miles de millones de dólares a Venezuela, pero lo ha hecho bajo condiciones estrictas de pago con crudo. Cuando el gobierno de Nicolás Maduro ha enfrentado sus momentos más críticos frente a la comunidad internacional, la protesta de China ha sido más bien tibia y protocolaria. Pekín no busca salvar a Maduro por convicción, busca asegurar que la deuda se pague. El gobierno venezolano de Maduro ha caído. Y el silencio chino ante la pérdida de influencia de su aliado caribeño demuestra que el interés está en el subsuelo, no en el palacio de gobierno. Rusia y la amistad sin límites que sí tiene límites. La guerra en Ucrania puso a prueba la famosa declaración de amistad sin límites entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Pero en la práctica, los límites son muy claros. Muchos analistas esperaban un apoyo militar o financiero contundente que nunca llegó. En su lugar, China ha adoptado una postura de aprovechamiento oportunista. Sí, Pekín compra cantidades récord de gas y petróleo ruso, pero lo hace imponiendo condiciones draconianas y exigiendo descuentos especiales que aprovechan el aislamiento de Moscú. Rusia, al no tener a quién más venderle, se ve obligada a malvender su energía. A esto se suma la colonización comercial. Con la salida de las marcas occidentales, las empresas chinas han inundado el mercado ruso con productos que, en muchos casos,
son de una calidad inferior a la que exportan a Europa o Estados Unidos. Para China, una Rusia debilitada y aislada no es un aliado igualitario, sino un mercado cautivo y una fuente de combustible a precio de saldo. Irán y el abandono en el momento de tensión. Irán es una pieza clave en la seguridad energética de China y un socio fundamental en la región. Sin embargo, ante las recientes escaladas bélicas de Teherán contra Israel y las tensiones con Estados Unidos, China ha optado por la neutralidad distante. No ha habido apoyo militar, ni maniobras de distracción, ni una defensa diplomática agresiva en el Consejo de Seguridad de la ONU que ponga en riesgo los intereses chinos. Irán es útil para Pekín mientras el petróleo fluya barato, pero en el momento en que las bombas empiezan a caer, China prefiere no ensuciarse las manos. La razón detrás de la frialdad, la dependencia de Occidente. ¿Por qué China actúa así? La respuesta está en su propia estructura económica. China es una potencia exportadora masiva. Su gigantesco aparato industrial produce mucho más de lo que sus ciudadanos pueden consumir. Esto significa que China depende vitalmente de que los mercados de Estados Unidos, Europa, Australia y Canadá sigan abiertos y estables. Pekín sabe que apoyar de forma decidida a un aliado paria como Rusia o Irán desencadenaría sanciones secundarias que podrían colapsar su sistema financiero y cerrar las puertas de sus principales clientes. Para el Partido Comunista Chino, la estabilidad interna y el crecimiento económico son la prioridad absoluta. No sacrificarán el acceso a los mercados de Nueva York o Berlín por salvarse a un gobierno en Damasco, Caracas o Moscú. Conclusión: un socio predecible en un mundo volátil. Podemos concluir que China no es un aliado en el sentido tradicional de la palabra. No esperes que Pekín acuda a tu rescate si tu economía se hunde o si entras en guerra. Su política exterior es un espejo de su visión interna. Los negocios están por encima de la política. Sin embargo, hay un lado positivo en esta política. China es un actor extremadamente realista y predecible. No busca exportar democracias ni revoluciones. Busca mercados estables. Esta falta de pasión política hace que sus relaciones sean puramente transaccionales. Si un país tiene algo valioso que ofrecer y mantiene sus cuentas claras, tendrá en China a un socio comercial constante. Pero eso hay que tenerlo claro. En el momento en que dejes de ser rentable o te conviertas en un riesgo para sus intereses globales, Pekín no dudará en dejarte atrás. En la nueva era geopolítica, China solo tiene un aliado incondicional: ella misma. Mi opinión: China no es un mal aliado, es un aliado pragmático. China y su gobierno tienen claras sus fortalezas y sus debilidades. El problema que tenemos en Occidente es que muchos analistas políticos y económicos nos venden a China como un país intervencionista, un país que va a competir con Estados Unidos y Occidente en todos los ámbitos, como un salvador para esas naciones que están oprimidas por el imperio yanqui. Y eso está lejos de la realidad. China solo va a defender los intereses de China. ¿Tú qué opinas? ¿Es China un buen o mal aliado? Te leo en los comentarios. Dicho esto, recuerda darle like y compartir el vídeo con algún amigo. ¡Hasta la próxima!